A ver, tenemos ya nuevamente listo a Rosario Laris. Ella es experta en bioética y en salud pública. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a ustedes, a todo su auditorio. Bueno, pues como estamos abordando este tema tan importante y esta traición certera que se le hizo a Campeche esta madrugada, la despenalización del aborto, y todo bajo el argumento de la protección y los derechos de las mujeres. Y lo peor del caso es que, y quiero insistir en esto, que fue presentada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, la señora Ligia Rodríguez Mejía. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, pues efectivamente, como ustedes lo comentan, el grupo parlamentario de Morena en Campeche, de manera oscura, ¿no? Como lo hace de alguna manera el mal, como opera el mal, en lo oscuro, escondido por la madrugada, pues despenalizan el crimen, ¿no?, del aborto. ¿Por qué digo crimen? Porque como médico lo aseguro, la vida inicia desde la fecundación, la vida de una nueva persona humana inicia al momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Una nueva persona, el cuidado y el respeto de la vida que todos merecemos, inicia desde ese preciso instante. Y aquí han despenalizado el que una madre pueda quitarle la vida a su propio hijo. ¿Dónde está el derecho de ese niño a nacer? A mí me gustaría insistir en esto, sobre todo porque creo que por mucho tiempo se ha utilizado esta falacia, y lo acabas de decir, experta en bioética, una persona que además eres una científica altamente reconocida, y está comprobado la vida desde el momento de la concepción, pero se siguen utilizando estos argumentos estúpidos, tontos, inválidos, para tratar de romantizar algo que no tiene nada más que un nombre, y es claramente la muerte, el asesinato a un hijo. Así es, efectivamente, la vida inicia desde la fecundación, desde la unión del óvulo y el espermatozoide. Tenemos una persona única que tiene un material genético diferente a cualquier otra persona de toda la historia de la humanidad y que es autónoma. ¿Qué significa autonomía? Que por sí sola coordina su crecimiento y desarrollo. Es decir, el desarrollo del embrión humano no depende de la madre. De la madre depende prestar el espacio, por supuesto, pero el embrión humano es el que, por ejemplo, genera la placenta, el cordón umbilical, el saco amniótico, el líquido amniótico, incluso el trabajo de parto lo desencadena el propio bebé, él es el que desencadena el trabajo del parto. Lo que quiero decir es que hay una persona, pero como siempre, cuando buscan despenalizar el aborto, promover este crimen, siempre engañan, buscan engañar, que las mujeres crean que no hay una persona, que es una bola de células, que no tiene, ¿no?, que no tiene vida, que no tiene derecho, o otro tipo de argumentos, el derecho de la mujer, que disminuir la mortalidad materna, que no se le criminalice, cuando esto es completamente falso. Nada más por dar un dato, en el estado de Campeche no hay ni una sola mujer encarcelada por el crimen del aborto, ni una sola. Es decir, no hay mujeres por este crimen. ¿Para qué despenalizarlo? ¿Para qué? Porque en muchos casos esto es un negocio. Lamentablemente así es. Las clínicas abortivas empiezan a crecer y a purular por todos lados y la promoción del aborto se vuelve 2, 3, 4 y 5 veces más cuando se despenaliza. ¿Por qué? Porque hay una permisión del Estado para promoverlo. Le podríamos llamar las clínicas de la muerte, ¿no? Así es, clínicas de la muerte, porque le hacen creer a la mujer como ir a sacarse una muela que le duele a uno y que se lo saca y se fue el problema. Y falso. Los estudios científicos demuestran que las mujeres que han abortado padecen mayor riesgo de depresión y ansiedad, 80%, de consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, 140% mayor suicidio que aquellas mujeres que tuvieron al bebé. Y de esto nunca se habla, porque al final, porque esto tiene una carga psicológica muy grande, ¿no? O sea, obviamente. Por supuesto. Lo que y son de estudios en países donde el aborto es legal, no tiene nada que ver que porque, entonces como no era legal, entonces por eso la mujer se sentía con una cara o con una culpa. Falso, porque la mujer sabe que dentro de ella hay una vida, tiene un hijo, y que está decidiendo de alguna manera, en muchos casos, y sí lo digo, la mujer que está orillada a abortar porque se siente sola, desesperada, por darle gusto a alguien, por hacer feliz a alguien más, porque son datos de estudios científicos que se han hecho de por qué la mujer aborta. El problema es por qué los legisladores
promueven el crimen del aborto. Cuando lo comento, Campeche está en el estado número 23 de mortalidad materna a nivel nacional. 23, es de los estados con peor mortalidad materna. ¿Qué nada tiene que ver con el aborto? El 98% de los casos de mortalidad materna en Campeche no tienen que ver con el aborto, tienen que ver con falta de recursos, con que no hay dinero para la atención del embarazo correctamente, del parto, con que las mujeres mueren de hemorragias, de que se les sube la presión, de infecciones, de falta de atención. ¿Por qué no, si realmente les preocupa a la mujer y su dignidad, enfocarse en cuidar a las mujeres en esta etapa de embarazo tan vulnerable, en vez de estar promoviendo el crimen del aborto, que como lo digo, lo hacen a obscuras, como opera el mal? Pues sí, está más que claro ese punto, cómo opera el mal, cómo opera la muerte. Y bueno, además de todo esto que acabas de comentar, dice datos muy interesantes, como por ejemplo, dices tú que después de que alguien se someta al aborto, hay más suicidios, hay más alcoholismo, hay más drogadicción. ¿Qué otras consecuencias más hay? Bueno, la realidad es que también, y esto es importante, a largo plazo también aumenta la mortalidad materna. Por ejemplo, mujeres, y digo ya mortalidad no relacionado al embarazo, al parto y a los 40 días posteriores al parto, sino que aumenta la mortalidad. Mujeres que se han llevado, que han llevado a cabo el crimen del aborto, aunque sea legal, porque sigue siendo al final un crimen, porque es matar la vida de una persona, al paso de los años tienen 40% mayor riesgo de morir por problemas cardiovasculares, por ejemplo. 18% mayor riesgo de tener cáncer. Pero lleva mucho la atención, estudios que han hecho a lo largo de muchos años, es decir, de más de 10 años de mujeres que abortaron, aumenta 80% el riesgo de muerte por distintas causas, que nada tuvieron que ver directamente con el aborto. ¿Por qué? Porque al final la mujer que se somete a un aborto puede quedar afectada emocionalmente en su vida de relaciones y todo esto que conlleve a mayor mortalidad a lo largo de los años. Y esto, alguna mujer en Campeche lo sabe, las legisladoras pensaron en esto, darán la información correcta a una mujer antes de que busque un supuesto servicio de aborto seguro, que por supuesto el aborto seguro no existe, eso ya lo sabemos, claro. Solamente un eslogan para confundir. Pues no, la realidad es que la mortalidad materna aumenta, porque la mortalidad de la mujer aumenta al paso de los años, y esto está contemplado así, y como lo digo en positivo, así como la maternidad es protectora, y eso también es muy importante decirlo, que poco se sabe. Las mujeres que tienen a sus bebés tienen mayor cuidado y menor mortalidad a lo largo de los años, es decir, el bebé genera un efecto positivo en la longevidad de la mujer. Se ha visto, por ejemplo, que mujeres que tuvieron 2 partos tienen 108% menos riesgo de mortalidad que mujeres que nunca han tenido, por ejemplo, un parto. ¿Por qué razón? Porque la maternidad en sí misma motiva a la mujer a cuidarse, a preocuparse, a estar pensando en el otro. Claro, deja uno de pensar en uno porque se da al hijo, se da a los demás, y eso en muchos casos hace que tenga un efecto muy positivo. Y estos son estudios científicos a nivel internacional, no son datos cualquiera. Pero ¿por qué nunca se informa a la mujer sobre esto? ¿Por qué nunca se habla a favor de la maternidad? ¿Por qué siempre enfocarse en un tema de la muerte? Hay un dato también muy interesante, que prácticamente con esto están legalizando la tortura. Legalizaron la tortura, porque está comprobado también científicamente que a partir de la semana 8 ya el bebé siente dolor. Así es, la sensibilidad del bebé está presente desde la semana 8 de gestación, que está, por supuesto, pues va aumentando conforme el bebé va creciendo. Claro. Tampoco se habla de esto, porque el bebé lo tienen de fuera, es decir, buscan quitarle toda la humanidad posible. En vez de hablar de un bebé concebido, por ejemplo, digo, cuando una mujer queda embarazada, siempre dice, estoy embarazada, voy a tener un bebé, no dice, tengo una bola de células dentro de mí. Exacto. Pero los grupos abortistas siempre buscan deshumanizar al bebé, que no parezca que hay nada ahí, que no tiene valor, que no tiene sentido. Por lo tanto, a nadie le importa el dolor que pueda sentir, y llama la atención que en este país, donde se busca cuidar el huevo de la tortuga, que no se lastime un perro, o que no haya corrida de toros, se despenaliza el aborto de esta manera sin que los ciudadanos lo sepan, a obscuras, escondido, de madrugada. ¿Por qué? Porque sabemos que el aborto está ligado al mal, que quitarle la vida a una persona en un país con el nivel de violencia que vive México, lo único que hace es contribuir al mal, a la violencia y a la sangre. No, y que esto está generando otras cosas, o sea, esto es una cultura de muerte claramente. Hoy tienen más derechos los animales, como bien lo mencionaste, que un bebé, incluso ya igual con este tema de la eutanasia, en fin, claro, todo lo que se está desencadenando a raíz de esto. Así es, pero y llama la atención que siempre lo quieren hacer, que los ciudadanos no se enteren, eso es, ¿no? Siempre buscan hacerlo rápido, a obscuras, escondida, para que no se enteren. ¿Por qué? Porque sabemos que en el corazón de la mayoría de los ciudadanos de este país
se defiende la vida. La es. maternidad se cuida. ¿Por qué se Derecho. festeja y se celebra de la manera que se hace el 10 de mayo, Día de la Madre? Porque se reconoce la importancia de la maternidad, del cuidado de la mujer, del rol de la mujer en la sociedad como madre, como esposa, como trabajadora, como profesionista, pero el rol de la mujer como madre. Pero estos grupos abortistas lo que quieren es desterrarlo, es eliminar esta visión de la mujer ligada a la maternidad y quieren venderlo como si fuera algo negativo, cuando es un gran regalo y un gran don de la vida. Y la mejor manera que tienen es deshumanizando a este bebé. Legislaron simplemente para darle la razón a una pequeña minoría. Más del 70% de los campechanos estamos en contra del aborto. Y hoy los legisladores aprobaron una iniciativa de una pequeña minoría, que avala una pequeña minoría. El aborto es un crimen, aunque se despenalice. Sigue siendo un crimen. Quitarle la vida a un bebé dentro del vientre de su madre es un crimen. Y debo decirlo claramente, empiezan siempre así, únicamente por causales, después 12 semanas, y después al paso de los años, como trataron hace un par de meses las legisladoras de Morena de la Ciudad de México, despenalizar el aborto hasta los 9 meses. Hacia allá van. Así es como empieza esta pelotita de nieve que después se vuelve en una bola gigante de nieve que nos cae encima. Siempre buscan aumentar las semanas de despenalización del aborto al paso de los años. Así que como ciudadanos tenemos que estar pendientes encima de este tema, denunciándolo, porque van a ir hacia allá al paso de los años y esto no se detiene. Bien, doctora Rosario Laris, le agradecemos muchísimo por esta valiosa opinión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes y a todos los auditores.